presión de 104 a salir del pulmón, pero gracias al flujo de derivación, esa presión va a bajar a 95 milímetros de mercurio. La sangre nunca va a estar saturada al 100% con oxígeno. 95 milímetros de mercurio de presión parcial es la sangre arterial. A nivel intersticial está 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Así que ni bien llega la sangre arterial, el oxígeno sale de la sangre al espacio intersticial. La sangre venosa se va a equilibrar al espacio intersticial, 40 milímetros de mercurio. Está la presión parcial de oxígeno a 40 milímetros de mercurio en el espacio intersticial, lo que permite la salida de oxígeno al espacio intersticial. Y en la célula, entre 5 y 40, promedio 23. Eso va a permitir que ingrese el oxígeno dentro de la célula. Para el dióxido de carbono, bueno, ya sabemos que el dióxido de carbono es 20 veces más infundible, o propiamente 20 veces más soluble que el oxígeno. Así que necesita muy pequeña diferencia de presión parcial para poder generar su movimiento. Ya hemos visto en la anterior clase. El oxígeno, por ejemplo, en reposo era 21 ml por minuto por milímetro de mercurio de diferencia de presión parcial. Y el dióxido de carbono estaba entre 300 y 500 ml, 300 y 400 ml por minuto. Es 20 veces más soluble, se infunde con mucha mayor facilidad. Determinando entonces que necesita mínimos cambios de presión para que se pueda mover. El dióxido de carbono a nivel intracelular está a 46 milímetros de mercurio y el espacio intersticial está a 45 milímetros de mercurio de presión parcial. Diferencia de 1 milímetro de mercurio, suficiente para que el dióxido de carbono salga de la célula al espacio intersticial. La sangre arterial tiene una concentración de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Y 45 está en el espacio intersticial. Una diferencia de 5 milímetros que permite que el dióxido de carbono ingrese dentro de la sangre, que va a saturarse, o propiamente que va a subir la presión parcial de dióxido de carbono hasta esos 45 milímetros de mercurio, transportándose entonces de esta manera hasta los pulmones, donde a nivel alveolar la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, permitiendo entonces que el dióxido de carbono salga del torrente sanguíneo al espacio alveolar y este luego pueda ser eliminado durante la expiración. Como vemos, diferencias muy pequeñas de presión, a diferencia del oxígeno. El oxígeno llega con 40 al alveolo y hay 104 de presión de oxígeno. Esa diferencia es lo que permite que es menos soluble que el dióxido de carbono. Por eso necesita mayor diferencia de presión. La presión de dióxido de carbono intersticial depende mucho del metabolismo y del flujo sanguíneo. Si se corta el flujo sanguíneo, las células van a seguir metabolizando oxígeno, van a seguir generando dióxido de carbono. Lo mismo en el caso de que la célula aumente su índice metabólico. Si empieza a trabajar aún más la célula, nos va a generar entonces mayor aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, generando que se mueva grandes cantidades de dióxido de carbono para poder enviar todo ese dióxido de carbono hacia el pulmón y que pueda eliminarse por la respiración. La hemoglobina es la molécula que se encarga de transportar principalmente el oxígeno. El 97% del oxígeno que se encuentra en la sangre se transporta unido a la hemoglobina. Solo un 3% se encuentra disuelto. En un momento vamos a ver cuál es la importancia de ese disuelto. La combinación entre el oxígeno y la hemoglobina es completamente reversible, como habíamos visto. No es un enlace covalente. Se genera a través del enlace de coordinación atómico con el átomo de hierro, generando solo una atracción entre el oxígeno y el hierro, no una unión definitiva. La diferencia de presión es lo que va a permitir el intercambio de oxígeno, dependiendo a nivel alveolar que ingrese a la sangre y a nivel tisular que salga de la sangre hacia el espacio intersticial. La hemoglobina, a medida que va saturando, va generando lo que vemos aquí, conocido como la curva de disociación de la hemoglobina, que depende de la presión parcial de oxígeno
para su saturación. Vean cómo, a medida que baja la presión parcial, la saturación de hemoglobina también cae. A una presión, por ejemplo, de 40 milímetros de mercurio, que es la sangre venosa. ¿Cuánto de saturación tiene la hemoglobina? Un poco más del 70%. Vamos a ver en un momento, que aquí está, 75%. Solo cuando está saturado cerca del 90%, o la presión parcial de dióxido de oxígeno, a nivel está de 95, ¿verdad? ¿A cuánto va a estar la saturación? A 97. Nunca va a estar a 100%. Eso sería con presiones parciales mayores de oxígeno. O sea, la única manera de tener tanta saturación de oxígeno en la sangre es colocarle una máscara de oxígeno al paciente y subir esa presión parcial. Pero podría generar más problemas. En primer lugar, la cantidad máxima de oxígeno que puede transportarse en la sangre. Ya sabemos que hay aproximadamente unos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Cada gramo de hemoglobina transporta 1.39 ml de oxígeno. Lo que quiere decir que 15 gramos de hemoglobina podrían transportar 100 ml de sangre. En total podrían tener a una saturación del 100% 20 ml de oxígeno. Repito, 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre y cada gramo de hemoglobina transporta 1.39 ml de oxígeno. A una saturación del 100%, esos 100 ml de sangre que tienen 15 gramos de hemoglobina transportan en total 20 ml de oxígeno molecular. Pero número uno, la sangre nunca está saturada al 100%, está al 97%. A esa saturación, la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina es de 19.4 ml de oxígeno. 19.4 ml. Eso a una saturación del 97%. ¿Qué estamos viendo aquí? Que cuando la saturación de oxígeno, o propiamente la presión parcial de oxígeno está a 40 milímetros de mercurio, que es la presión de la sangre venosa, la saturación de oxígeno está a 75%. Aquí está. La sangre venosa tiene una saturación de oxígeno al 75%. Está transportando 14.4 ml de oxígeno. Quiere decir, en un minuto de metabolismo normal, no excesivo ni nada, en reposo, se consumen 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. La hemoglobina en la sangre venosa aún tiene oxígeno. El coeficiente de utilización, entonces, de 97 a 75, ha consumido solo una cuarta parte, un 25%, generando que la hemoglobina aún tenga oxígeno. Es una reserva de oxígeno. Ya tenemos dos reservas, ¿no? A nivel alveolar, uno, porque no se intercambia violentamente todo el oxígeno, toma tiempo. Por eso siempre hay oxígeno en el alveolo y a medida que pasa la sangre va capturando el oxígeno. Segundo, la hemoglobina nunca se queda sin oxígeno, siempre tiene oxígeno como reserva. En caso necesario, la hemoglobina va a liberar el oxígeno. Un ejemplo, el ejercicio intenso. Un nadador, por ejemplo, llega a un coeficiente de utilización de entre 75 a 85%. Ojo, no quiere decir que la presión o la saturación van a bajar por debajo del 75, sino que ahora necesita 3 veces más la cantidad de sangre. Tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, tiene que haber mayor gasto cardíaco, generando una utilización de 75 a 85%. La hemoglobina tiene la función de amortiguar la presión parcial de oxígeno a nivel tisular. Justo lo que estábamos viendo aquí. Esta presión de 40 milímetros de mercurio es la mínima. No va a bajar de esto. ¿Puede subir un poco más? Sí, para que ingrese dentro de la célula. ¿Qué hace la hemoglobina? Siempre está manteniendo ese nivel de oxígeno en el espacio intersticial. Pónganlo como si la hemoglobina fuera un trabajador de un supermercado
el espacio intersticial son los anaqueles y el oxígeno son los productos. Nunca va a estar el anaquel vacío. Jamás. De hecho, como ustedes han visto varias veces, están trabajando en el supermercado, ven que falta producto, lo están reponiendo, ¿verdad? Exactamente eso hace la hemoglobina. Donde falte más oxígeno lo va a reponer y donde no necesite mucho oxígeno solo va a poner lo necesario. La hemoglobina siempre va a mantener mínimo los 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el espacio intersticial. Un poco más sí, porque eso le va a permitir a la célula captar una buena cantidad de oxígeno. En los tejidos con bajo índice metabólico, la hemoglobina casi no libera oxígeno. Y en los tejidos que están con amplio índice metabólico, la hemoglobina va a liberar mayor cantidad de oxígeno. Y no se olviden que ahí tenemos también la redistribución de sangre. Por ejemplo, en ejercicio, disminuye el flujo sanguíneo a nivel esplácnico, propiamente el sistema digestivo y renal, y aumenta más bien el flujo de sangre en los músculos. O después de comer, disminuye el flujo sanguíneo del músculo y del sistema nervioso, por eso nos da sueño. ¿Y dónde se va todo el oxígeno y la sangre? Al sistema digestivo, para facilitar la digestión y absorción. Está redistribuyendo. No necesariamente tiene que aumentar realmente el consumo de oxígeno en todo el cuerpo para que la hemoglobina vaya liberándolo. La redistribución sanguínea permite que la hemoglobina llegue el oxígeno a los puntos donde necesita el cuerpo. La hemoglobina, no se olviden, tenemos la curva de disociación de la hemoglobina. Esta puede modificarse, puede cambiar. Ahí tenemos el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina, que se puede mover a la derecha o a la izquierda. Moviéndose a la derecha, ¿qué significa? Vean esto. En lo normal, a 40 la presión es de 75. Pero si lo muevo a la derecha, a 40 la saturación es de 50 y algo. O sea, moviendo la curva hacia la derecha significa que se libera mayor cantidad de oxígeno de parte de la hemoglobina. Moviéndola a la izquierda, más bien se concentra, retiene oxígeno la hemoglobina. ¿Qué puede mover la curva a la derecha? ¿Qué puede provocar mayor liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina? Primero, un pH ácido. ¿Por qué? Ya saben, el dióxido de carbono al mezclarse con agua forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Entonces, para evitar esto, tiene que capturar la hemoglobina gran cantidad de dióxido de carbono. Y para capturar el dióxido de carbono y el hidrógeno, ¿qué va a hacer? Va a soltar al oxígeno, porque necesita espacio para el oxígeno. Entonces, pH ácido permite una mayor liberación de oxígeno. La curva se mueve a la derecha. Lo mismo pasa con el aumento de dióxido de carbono. Claro, el aumento de dióxido de carbono me va a generar el ácido carbónico y el pH ácido. Por lo mismo, el aumento de dióxido de carbono de forma directa ya me puede generar el desplazamiento de la curva también a la derecha. En ambos, tanto con el pH ácido como con el aumento de la saturación de dióxido de carbono, estamos hablando propiamente del efecto Bohr. O sea, siempre que suben los niveles de dióxido de carbono o un pH ácido, se libera mayor cantidad de oxígeno. Luego, el aumento de la temperatura corporal. También esto desplaza la curva a la derecha. Para que aumente la temperatura, no se olviden, tiene que aumentar el funcionamiento del ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, donde se va a formar ATP. Ese metabolismo oxidativo va a utilizar el 50% de la oxidación para ATP y el 50% para la temperatura corporal. Por eso mismo el aumento de temperatura genera mayor consumo de oxígeno, provocando que la hemoglobina libere más oxígeno. Lo mismo pasa con el aumento del BPG o el 2,3-bisfosfoglicerato, que también es un producto metabólico que provoca que se libere mayor cantidad de oxígeno de la hemoglobina. Y el ejercicio también. Como aumenta el índice metabólico, las células necesitan mayor captación de oxígeno. Por lo tanto, en ejercicio también se desplaza la curva hacia la derecha. ¿Qué puede generar lo contrario más bien? ¿Qué puede generar que la hemoglobina no libere oxígeno, que se mantenga el oxígeno dentro de la hemoglobina?
Esto pasa en pH alcalino. Entonces, cuando un paciente está en alcalosis, puede estar en hipoxia tisular. Entre más alcalino el torrente sanguíneo, menos oxígeno se libera de la hemoglobina. Básicamente el paciente, aunque está con pH alcalino y no tiene problema respiratorio, pero se está asfixiando celularmente. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no está liberando oxígeno. El uso metabólico del oxígeno en las células depende propiamente del metabolismo oxidativo. El oxígeno más ADP significa ATP. Y claro, 50% de la energía es para ATP y el 50% de la energía es para el calor. No hay ninguna célula a más de 50 micrómetros de distancia de un capilar. Lo que quiere decir que el oxígeno solo tiene que moverse 50 micrómetros saliendo del torrente sanguíneo para poder distribuirse en todas las células corporales. El flujo de oxígeno, así como también el flujo de sangre, dependerá también propiamente de ese metabolismo y también de obstrucciones y un buen flujo sanguíneo. El transporte de oxígeno disuelto. Es muy poca la cantidad de oxígeno que se disuelve en la sangre. Como hemos visto, normalmente el 97% está en la hemoglobina y 3% disuelto. La cantidad de de oxígeno que está en la sangre arterial, que está saturada al 95%, quiere decir un 5% va a estar disuelto, básicamente son 0.29 ml por cada 100 ml de sangre. Es muy poco. A nivel venoso, llega a una presión parcial el oxígeno de 40 milímetros de mercurio, lo que también disminuye la cantidad de oxígeno disuelto, 0.12 ml por cada 100 ml de sangre. Cuando tenemos oxígeno a alta presión, como las cámaras hiperbáricas, ahí tenemos un problema, porque se produce la intoxicación por oxígeno. Ojo, ¿qué pasa? Cuando tenemos oxígeno a alta presión, ¿qué habíamos visto? Que la hemoglobina puede llegar a saturarse al 100%. Entonces, si ya está saturada al 100%, ¿dónde va a entrar ese excedente de oxígeno? ¿Dónde va a ir? En ningún lado, se queda en la sangre, disuelto. ¿Cuál es el problema? El problema no es propiamente el excedente de oxígeno como tal. El problema es que el oxígeno libre en la sangre empieza a generar formas reactivas de oxígeno, como el superóxido, el ion hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. O sea, el O2-, el OH y el H2O2. ¿De dónde habíamos visto antes esas moléculas? No, hace menos de un mes hemos visto. Son oxidantes. ¿Dónde los hemos visto? Son los iones superóxido, hidróxilo y peróxido. ¿No se acuerdan? ¿Qué no es lo que está dentro de los peroxisomas en los neutrófilos y macrófagos? ¿Y qué hacen esos oxidantes? Destruyen bacterias. Básicamente, y esto es importante, esas formas reactivas de oxígeno, el superóxido, el hidróxilo y el peróxido, son lo que conocemos como radicales libres. O sea, destruyen estructuras moleculares. Pueden dañar inclusive el ADN. Esa oxidación, esos radicales libres, son los que pueden generar lesión en el sistema nervioso, provocando convulsiones e incluso la muerte de la persona. Vean, y es solo exceso de oxígeno. Nada más. Por eso la importancia de tomar también los antioxidantes, porque si se empieza a saturar demasiado oxígeno en la sangre disuelto, van a generarse estas formas reactivas de oxígeno, estos oxidantes o radicales libres, y van a dañar estructuras, incluyendo el ADN, provocando que algunos tejidos dejen de regenerarse adecuadamente, o en otros casos, que empiecen a aparecer tumores, que pueden ser cancerígenos en algunos casos. Por eso, la importancia de mantener buenos niveles de oxígeno. Ni la caída de oxígeno ni el excedente de oxígeno son buenos. Tiene que haber una buena cantidad de oxígeno. Esas
cámaras hiperbáricas que dice, o ese otro que es hay una terapia con oxigenoterapia, algo así. Por eso tiene que ver con esto. El monóxido de carbono tiene mayor afinidad con la hemoglobina que el oxígeno. Lo desplaza por completo. De hecho, hay una afinidad 250 veces mayor del monóxido de carbono por la hemoglobina que con el oxígeno. Y lo malo es que es CO, no es CO2 o es O2. Es una molécula un poco más inestable, que para estabilizarse forma un enlace mucho más fuerte con el hierro. Entonces, no solo tiene facilidad de desplazar al oxígeno el monóxido de carbono, sino que se adhiere a la hemoglobina de una forma más permanente. De una forma mucho más permanente. Recuerden lo que estábamos viendo aquí. Por cada 100 ml de sangre hay 15 gramos de hemoglobina. Y eso lleva 19.4 ml de oxígeno. Pero llevaremos a 20 ml a una saturación, digamos, del 100% para que sea más fácil calcular. El coeficiente de utilización en reposo, ¿de cuánto es? 75%. Quiere decir 5 ml por cada minuto por cada 100 ml de sangre. Pero sigue siendo básicamente el 25%, la cuarta parte. A 20 ml por cada litro, ¿cuánto de oxígeno habría? A 20 ml por cada litro de sangre estamos hablando de 200 ml de oxígeno. Tenemos en promedio 5 litros de sangre. En total, dentro de la sangre tenemos casi 1 litro de oxígeno. ¿Verdad? En esencia 900 y pico ml, pero como lo estamos redondeando, 1 litro. Cada uno de nosotros tiene entonces 1 litro de oxígeno en la sangre. 1 litro. ¿Cuánto de monóxido debería respirar una persona para morirse? Es 250 veces más difundible y afín a la hemoglobina. A 75% de saturación de oxígeno, eso ya es sangre venosa, como acabamos de ver, ¿verdad? De hecho, si ustedes tienen un paciente con una saturación de 92, 93, 94, 95, 97% de saturación de oxígeno, está bien. Por debajo de 90 ya hablamos de hipoxia. Por debajo de 75%, quiere decir que su sangre arterial es básicamente sangre venosa, porque esa es la saturación a la que está la sangre venosa. Por debajo del 75% hay daño cerebral. Hay daño. Por debajo del 60-50% y hay muerte. Entonces, ¿cuánto de monóxido tiene que respirar una persona para morirse? Si solo tenemos 1 litro de oxígeno en total en la sangre, tiene que llegar a una saturación, digamos, máximo del 50%. Entonces, lo mínimo que necesita respirar es medio litro de monóxido. ¿Qué tan fácil de morirse por monóxido es? Respirar esta botella de monóxido ya mataría a alguien. Y es solo 1 litro. Nada más. Ahora entienden por qué hay personas que tienen, y hay muchos que dicen, ay, pero si es un espacio grande, todo. ¿Y qué ha pasado el anteaño pasado? 2 personas que murieron porque dejaron su coa prendida dentro del cuarto. Monóxido de carbono. Tantas personas que tratan de suicidarse colocando el tubo de escape con una manguera dentro del vehículo y prendiendo. Solo tienen que respirar medio litro de monóxido y ya se mueren. Nada más. Es 250 veces más afín a la hemoglobina. Basta con respirar medio litro de monóxido y desplaza por completo el 50% de oxígeno y ya hay daño cerebral. Ya hay lesión. Puede morir el paciente. ¿Cómo eliminamos ese monóxido? Si estamos hablando de una afinidad 250 veces mayor. Ahí, cámara hiperbárica, oxígeno a alta presión. Pero tampoco lo quiero intoxicar a mi paciente. Tampoco lo quiero intoxicar, porque si lo pongo a oxígeno a alta presión, voy a saturar más allá del 100% y me va a provocar ya también que haya una intoxicación por oxígeno, generando radicales libres que me pueden llevar también a la convulsión y a la muerte de mi paciente. Entonces, cámara hiperbárica.
para generar esa alta presión de oxígeno en la sangre y poder desplazar el monóxido de carbono y que se elimine. Pero no puedo permitir que mi paciente esté con una elevadísima presión de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Va a estar en la cámara, pero con máscara de oxígeno. O sea, la cámara ya está hiperbárica con oxígeno. La máscara es para prevenir que al respirar se sobresature la sangre. Y un detalle importante con lo que ven a ser las cámaras hiperbáricas y propiamente con la presión de gases. A medida que aumenta la presión, el gas es comprimido. Esa compresión hace que ocupe poco espacio. Un detalle, esto pasa en los buzos, por ejemplo. En especial en los buzos de profundidad. Un buzo que se hunde 10, 20, 30 metros en el agua no pasa mucho. Pero uno que vaya más de 50 metros hacia abajo. Hay agua por encima de él. Hay agua por encima del persona. Por cada centímetro, por cada metro, por cada centímetro cuadrado de superficie hay 1 kilogramo de peso extra. Entonces a 50 metros por cada centímetro cuadrado hay 50 kilogramos de peso. Eso comprime la sangre, eso comprime el cuerpo. El aire está entrando dentro de la sangre y hay gases. El nitrógeno es uno de los principales, que va a estar comprimido. Si el buzo sube rápidamente, se va a descomprimir el nitrógeno y va de lo que era nadita, ahora va a ser una burbuja, generando lo que conocemos como embolia gaseosa. En la sangre desaparece la sangre en el torrente sanguíneo, en los vasos, porque ahí aparecen los gases, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Los buzos de profundidad están respirando un tanque de oxígeno que tiene una presión y está entrando en su cuerpo con presión. Entonces, si sube muy de golpe, igual el oxígeno se va a expandir y va a generar una embolia gaseosa. Si yo lo coloco en la cámara hiperbárica, no lo voy a tener a mi paciente ahí media hora, 1 hora, porque es como si lo colocara a alta presión de profundidad y luego tengo que subirlo con calma. Va a estar 2, 3 horas. Por eso tiene que estar con la máscara. 1, lo voy a bajar de la cámara hiperbárica, lo voy a sacar con calma. Si lo saco de golpe, expando el oxígeno y genera embolia gaseosa. Y si no le coloco la máscara, lo voy a intoxicar con oxígeno y va a convulsionar dentro de la cámara hiperbárica. Y no puedo hacer nada, porque si abro la cámara hiperbárica para tratar la convulsión, lo voy a descomprimir a mi paciente y le voy a provocar embolia gaseosa. Mucho cuidado. Por eso mucho cuidado. Una vez que entra el paciente a la cámara hiperbárica, y va a estar un buen tiempo. Y tiene que estar con la máscara de oxígeno. Se tiene que descomprimir con calma. Lo mismo que pasa con los buzos. Si yo lo subo de golpe a un buzo, va a convulsionar, va a morirse, le va a dar embolia gaseosa. Hay diferentes situaciones. Tengo que subirlo con calma. Con calma. Ahora, si lo tengo que subir de golpe por alguna necesidad y demás, lo único que voy a hacer es subirlo, ponerlo a un helicóptero, llevarlo a una cámara hiperbárica y volver a bajarlo de presión. O sea, volver a llevarlo a una presión para eliminar esa embolia gaseosa, siempre y cuando el paciente logre soportar llegar todo ese trayecto. Otro detalle importante que tiene también que ver con el volumen que habíamos visto. 1 litro de oxígeno por toda la sangre, ¿verdad? Coeficiente de utilización del 25%. ¿Cuánto de oxígeno utilizamos entonces por minuto? Ya les he dicho, va a llegar a 75 en la sangre venosa, hemos consumido la 4ª parte. En volumen yo estoy hablando. Si tengo 1 litro de oxígeno, ¿cuánto he consumido? 250. ¿Cuánto es la 4ª parte de 1 litro? 250. Exacto. Por minuto consumimos alrededor de 250 ml de oxígeno en reposo. En reposo. Todo nuestro cuerpo en reposo consume máximo 250 ml. Como estamos aquí redondeando, en realidad son 200 ml en promedio. Pero estamos redondeando, nada más. ¿A qué voy con eso? Importante que nunca se olviden sus clases de fisiología. Porque esto les ayuda en fisiopato, como acabamos de ver con el monóxido de carbono, con lo que vendría a ser la saturación de oxígeno disuelto en la sangre. Pero también en otros casos es importante que recuerden esto. Hasta hace unos años, pues hablando hace 5 años, teníamos el COVID, ¿no?
¿Y qué se supone que se hacía? Que pone que servía para poder generar saturación de oxígeno. Y que incluso médicos han promovido cuando la mayoría decía no, pero habían algunos que lo promovían porque se habían olvidado de que era fisiología. ¿Más suerte? Exacto, consumir agua con dióxido de cloro, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, tomar agua va a oxigenar el cuerpo. ¿Dónde se intercambia el oxígeno? En la membrana respiratoria. Es el único lugar donde hay suficiente membrana, tan delgadita para permitir el paso de oxígeno. Entonces, si yo le coloco oxígeno a mi paciente en el estómago, va a entrar al torrente sanguíneo. En el intestino. Esas membranas son gruesas. Tan solo recuerden que el epitelio intestinal es cilíndrico ciliado, no es plano, suficiente con eso para que no pase oxígeno. Suficiente con eso. La entrada de oxígeno a la sangre solo se hace a nivel pulmonar. No inhalamos agua en primer lugar, inhalamos aire. El agua llega al intestino, al sistema digestivo. Entonces, no hay. Número uno, ahí ya tienen la primera razón por la cual el dióxido de cloro no servía para oxigenar el cuerpo. Segundo, y ya, suponiendo que místicamente eso provoque oxígeno que ingrese a la sangre. ¿Por qué les digo místicamente? Porque la única manera de eliminar el oxígeno del hidrógeno en el agua es por electrólisis. No se hace por dióxido de cloro, es electrólisis. Y por eso les digo, suponiendo que ya, que el mecanismo sí permita que se libere oxígeno en 1 litro de agua, que es H2O, ¿cuánto de oxígeno creen que hay? Es H2O. ¿Cuánto oxígeno hay? El oxígeno es 1/3 de la molécula, lo que quiere decir que es 1/3 del agua. Solo hay 300 ml en promedio. ¿Y cuánto de oxígeno utilizamos por minuto? 250. O sea, ¿quieren consumir 1 litro de agua por minuto para que tengan suficiente oxigenación? ¿Servía el dióxido de cloro? Nada. Primero, no se absorbe por sistema digestivo oxígeno. Y aunque haya oxígeno, es insuficiente. Por litro solo tenemos 300 ml de oxígeno. Eso me alcanza 1 minuto y medio, nada más. No me da más. No me da más. O sea, realmente inútil. Y sí generó un problema. El excedente de cloro se elimina por vía, ya sabemos. ¿Por qué vía se elimina? Renal. El riñón elimina cloro, elimina hidrógeno. Química inorgánica. Si yo tengo hidrógeno y cloro que están iónicos, se van a atraer. ¿Y qué van a formar? Porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué van a formar? ¿Qué forma la unión de hidrógeno y cloro? Ácido clorhídrico. Es el ácido estomacal. Se está formando a nivel renal. En otras palabras, las personas que han consumido excedente de dióxido de cloro se han quemado los riñones. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Ha habido un incremento, dependiendo del país, entre 5 y 20% de patología renal crónica en los últimos 2 años. Lo que quiere decir que hay muchas personas que han consumido demasiado dióxido de cloro y se han quemado los riñones. Y ahora están con consecuencias. Hay incremento de patología renal. ¿No han llegado muchos a diálisis? Sí, no han llegado muchos, pero hay incremento de patología renal. ¿Y por qué? Porque habían algunos médicos que se olvidaron de fisiología. Ahora ya saben la importancia de recordar todo esto. Ese es solo un ejemplo. Hay múltiples cosas que hay muchas personas que dicen que funcionan, pero viendo procesos químicos, inclusive procesos fisiológicos, realmente no funcionan. No van a dar. En este caso ya han visto. Solo por la utilización de oxígeno no servía para nada para oxigenar el cuerpo. No servía. Claro, alguien podría decir, pero solo se necesitaba aumentar 20%, 15% de la saturación. De todos modos son solo 300 ml de oxígeno que entraban al cuerpo por hora.
Eso no es más del 2 o 3% de saturación. Y, vuelvo a repetir, no se satura en el sistema digestivo, no hay intercambio. Así que, cuidado si están olvidando de sus clases. El transporte de dióxido de carbono. Se transportan aproximadamente 4 ml de dióxido de carbono por cada 100 ml de sangre. Eso es lo que se encuentra combinado con propiamente la hemoglobina. Porque en realidad el dióxido de carbono tiene 3 formas de transportarse. La primera es disuelto en la sangre. Se disuelve en la sangre propiamente como disolución, no como ácido carbónico, sino disuelto en la sangre antes de formar el ácido carbónico. A una presión parcial de 45 milímetros de mercurio hay 2.7 ml de dióxido de carbono por cada decilitro de sangre, y a una presión de 40 hay 2.4, realmente muy poco va a variar. 0.3 ml por cada 100 ml de sangre. Eso es el 7% de lo que viene a ser propiamente el total del dióxido de carbono que se transporta. La otra es básicamente combinado a lo que viene a ser el agua y formando el bicarbonato y el hidrógeno. La cantidad que va unida a la hemoglobina solo está entre 20 y 30%. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, aún en el sistema venoso, tiene una saturación del 75% de oxígeno. Solo hay 25% de hemoglobina que no va a estar saturada con oxígeno y que va a transportar el dióxido de carbono formando la carbaminohemoglobina. El resto, estamos hablando de poco más del 70%, está aquí, formando el bicarbonato y el hidrógeno. Quiere decir que 2/3 partes del dióxido de carbono no se transporta como gas, se transporta como bicarbonato y como hidrógeno. Por eso, en primer lugar, los eritrocitos tienen la enzima anidrasa carbónica. Como ya hemos visto N veces este proceso. Incluso hemos visto el renal y, sorpresa, lo van a volver a ver en Fisiología 2 también, en digestivo y en otras partes. Siempre que hay dióxido de carbono y agua, forman ácido carbónico. Y en los tejidos, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrógeno. Los eritrocitos, así como las células intercaladas tipo A y tipo B que habíamos visto en el riñón, tienen la anidrasa carbónica, una enzima que se encarga de catalizar la transformación del dióxido de carbono y del hidrógeno en ácido carbónico. Entonces la anidrasa carbónica va a tomar ese 70% de dióxido de carbono que ingresa a la sangre y lo va a transformar en ácido carbónico. Luego lo va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno. El bicarbonato se libera al torrente sanguíneo, el eritrocito incluso va a capturar cloro. Negativo, negativo, eso mantiene la carga eléctrica. Y la hemoglobina va a capturar al hidrógeno para poder mantener el equilibrio ácido-base. Así es como se mueve el dióxido de carbono. El 70% del dióxido de carbono, 2/3 partes, se va a transportar de esta manera. Una vez que llega al pulmón, el proceso se invierte. Al llegar al pulmón, la hemoglobina va a tomar el bicarbonato y otra vez va a generar el ácido carbónico que se va a separar en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sale al alveolo para poder ser expulsado. Claro, también a nivel del riñón se puede generar esto, no se olviden. Parte del dióxido de carbono se elimina a través del vía renal en forma de hidrógeno y en forma de bicarbonato, por si acaso. Pero la mayor parte se elimina a través de la respiración porque vuelve a pasar. El hidrógeno y el bicarbonato vuelven a revertir el proceso y vuelven a formar agua y dióxido de carbono, que va a ser expulsado por la respiración. Esa es la forma en que se transporta propiamente el dióxido de carbono. No se olvide, solo es un 3% disuelto, un 20 a 30% combinado de hemoglobina. Más del 70% es lo que está siendo transportado en forma de bicarbonato y de hidrógeno. De esa manera es como se transforma la mayor parte del dióxido de carbono. Y por eso los riñones pueden eliminar parte de esto también. Tenemos también la curva de disociación del dióxido de carbono, que como pueden ver está en la misma situación. A medida que aumenta la presión del dióxido se va generando mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre, mismo que con la curva de disociación de la hemoglobina. Con el oxígeno se puede desplazar a la derecha o a la izquierda.
la curva de disociación del dióxido de carbono depende propiamente del efecto Haldane, que significa que a medida que aumenta la disponibilidad y saturación de oxígeno, se empieza a liberar mayor cantidad de dióxido de carbono por parte de la hemoglobina. Como por ejemplo, en la sangre venosa normalmente hay 75% de oxígeno y solo 25% de dióxido de carbono. Pero si mi célula aumenta el consumo de oxígeno como en el ejercicio, entonces la hemoglobina va a captar mayor cantidad de dióxido de carbono. Se va a desplazar a la izquierda la curva. Ahora, si mi paciente está en reposo, se duerme, por ejemplo, entonces aumenta la saturación de oxígeno y la curva se mueve a la derecha. La hemoglobina me libera mayor cantidad de dióxido de carbono, que más bien se va a transportar transformado en bicarbonato y en hidrógeno. Es el efecto Haldane. Si lo vemos, el efecto Haldane es lo mismo que el efecto Bohr, solo que el efecto Bohr era liberación de oxígeno en relación al pH y al dióxido de carbono. El efecto Haldane es lo mismo, pero al revés. Liberación de dióxido de carbono o saturación en la hemoglobina dependiendo de los niveles de oxígeno. Son lo mismo, solo que vistos en diferentes formas, nada más. El efecto Bohr lo vemos viendo la curva de disociación de la hemoglobina y el oxígeno, y el efecto Haldane lo vemos viendo la curva de disociación del dióxido de carbono. Son lo mismo, pero no se olviden, a medida que aumenta la utilización de oxígeno se captura mayor cantidad de dióxido de carbono, y a medida que disminuye la utilización de oxígeno se disminuye la utilización del dióxido de carbono. Eso con este efecto. El coeficiente de intercambio de gases, entonces, no es perfecto, porque acabamos de ver que parte del dióxido de carbono se elimina por vía renal. Entonces, por cada 5 ml de oxígeno en 100 ml de sangre, se mueven y se intercambian 4 ml de dióxido de carbono en 100 ml de sangre. 1 ml de dióxido de carbono es lo que está transformado en bicarbonato y en hidrógeno y pueden eliminarse por otras vías o pueden utilizarse en otros procesos metabólicos. La tasa de producción de captación de oxígeno y de dióxido de carbono no es perfecta, no es 1/1. Siempre es un poco más de oxígeno que el dióxido de carbono. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto del monóxido y lo del COVID? Y vean, es solo fisiología. ¿Cuántas personas, médicos, se habrán olvidado de esa parte de fisiología que promovían el dióxido de cloro, ¿no? Doctor, en un deportista dijo, ¿verdad?, que si consume más oxígeno, ese 75 de venoso que tiene va a ir bajando y va a adquirir más dióxido. Técnicamente no baja, sino que al aumentar el coeficiente de utilización, indica que necesita utilizar 75% de oxígeno. No puede bajar a menos de 75 porque ya sería necesariamente sangre venosa, lo que generaría daño. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene que usar 75%, o sea, 3 veces más oxígeno, la sangre tiene que fluir 3 veces más. Aumenta el gasto cardíaco, de 5 litros por minuto pasa a 15 litros por minuto. Entonces, ¿no aumenta el dióxido? No. El dióxido de cloro, el dióxido de carbono solo va a aumentar en caso de que el paciente no entre oxígeno. Esa es la reserva de oxígeno que va a tener la hemoglobina, que funciona como los reponedores del supermercado. Como no hay entrada de oxígeno, eventualmente el carrito del reponedor se va a quedar sin producto. Todito ya lo ha puesto en el anaquel. Entonces la hemoglobina ahí es donde pierde el oxígeno, cuando no hay oxigenación, cuando no hay respiración. Porque de lo contrario, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces la sangre va a dar más vuelta y entra más oxígeno para reemplazar el que se está utilizando. Hay mayor movimiento. Pero técnicamente no baja del 75% la saturación. No debería bajar. Por debajo del 75 hay lesión. Porque básicamente es sangre venosa la que está circulando en sus arterias. En ejercicio no va a haber ese problema. Solo disminuye cuando no hay entrada de aire.
200 ml de oxígeno. ¿Cuánto tiene el pulmón de aire? ¿Cuánto puede contener? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Volúmenes? Hace una semana hemos visto, el anterior martes justo. Eran 500 más 1200. Perfecto, unos 5800 ml. ¿Verdad? 5.8 litros puede contener el pulmón. El aire es una concentración de alrededor del 26-27% de oxígeno. El resto, la mayor parte es nitrógeno y algunos otros pequeños gases. Estamos hablando entonces de que una cuarta parte de 5.8 litros que puede tener el pulmón, redondémoslo a 6 para que sea más fácil. La cuarta parte de 6 litros son 1.5 litros de oxígeno, ¿verdad? Ahora, no podemos utilizarlo todo porque va a haber una disminución de presión. Entonces, digamos la mitad, de 1.5 a 700 ml. ¿Cuánto utilizamos por minuto de oxígeno? 200 ml. ¿Cuánto tendríamos entonces si inhalamos profundamente y aguantamos la respiración? ¿Cuánto tiempo de oxígeno tenemos ahí? Solo vamos a utilizar 700 ml, no se olviden, porque no pueden utilizar más, las presiones ya no van a permitir el intercambio. ¿Cuánto podemos aguantar la respiración antes de desmayarnos entonces? 3 minutos. Vean, reservas nada más de oxígeno, que están a nivel alveolar y a nivel de la hemoglobina. Tenemos 2 a 3 minutos de oxígeno siempre que aguantemos la respiración. Ya después de eso caen los niveles de dióxido de carbono y ya de oxígeno y suben los de dióxido de carbono y nos asfixiamos. Claro, personas que tengan mayor capacidad pulmonar como nadadores, atletas, tienen mayor cantidad de aire en sus pulmones y en reposo utilizan menor cantidad de oxígeno. Por eso pueden aguantar la respiración 4, 5 minutos, 6 digamos. Un buceador de profundidad, 6 minutos, 7 podría aguantar. Pero es porque tiene mayor capacidad pulmonar y mayor índice metabólico en reposo que no consume tanto oxígeno. Pero para la mayoría de las personas, 2-3 minutos de oxígeno es lo que tenemos en la sangre. No hay más. Si después de eso no se reintercambia el oxígeno, entramos en hipoxia. Entramos en hipoxia y podemos perder el conocimiento o hasta morir. ¿Dudas?